Hola mis queridas niñas y niños, este es el video de grabación de lo que es el inicio del segundo semestre. Seguimos con energía, nada más que hoy día vamos a ver lo que es energía eléctrica. Vamos a pasar inmediatamente a nuestro Power y desde ahí vamos a ir explicando un poco qué vamos a ir haciendo. Ahí estamos, listo. Energía eléctrica. Hasta ahora, los conceptos de energía que habíamos trabajado, partiendo siempre desde la misma base de que el principio de energía, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, habíamos visto energía en base a la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica, en la cual la comparamos con energía cinética, es decir, cómo la energía potencial iba disminuyendo para convertirse en energía cinética y viceversa. Es decir, no es que la energía potencial se eliminara, sino que toda esa energía que se convertía en energía, que era energía potencial, se convertía en energía cinética. También en algunos casos se convertía en energía térmica, pero salía un poco de lo que era el marco de lo que habíamos definido como sistemas conservativos. La energía eléctrica, ya no vamos a trabajar con lo que, lo que es energía potencial, energía cinética, porque ya se ve a nivel atómico, aunque vamos a trabajar con el sistema atómico, pero se ve a nivel atómico, por lo tanto, eso se ve más en química. A nosotros nos va a interesar más que nada en cómo hacemos para estudiar la energía eléctrica, cómo funciona y cómo hace para transformar un tipo de energía en otra. Y aquí vamos a ver si ya cosas más prácticas. Es decir, el simple hecho, por ejemplo, de ustedes encender una luz, lo que están haciendo ustedes es convertir la energía eléctrica, le están dando el paso, abriendo una puerta para que se convierta en energía lumínica. Y en algunos casos también energía calórica. Vamos a ver entonces, energía eléctrica. Sigamos. La definición. La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre cargas eléctricas positivas y negativas dentro de cuerpos físicos. Es decir, cuando hablamos de electricidad, estamos hablando simplemente del movimiento de electrones desde un punto a otro, de electrones. O sea, son cargas eléctricas positivas, cargas eléctricas negativas. Nosotros vamos a trabajar con la carga eléctrica negativa principalmente para poder entender cómo funciona la electricidad y cómo químicamente se va desarrollando esto en diferentes materiales. Para esto, lógico, tenemos que trabajar con el átomo, tenemos que ver el átomo. El átomo, recuerden que es la unidad más básica de la materia con propiedad de un elemento químico. El átomo es el componente fundamental de toda la materia, o sea, todo lo que existe en el universo físico conocido está hecho por átomos. El átomo como tal, aquí tenemos como este, es la unidad básica de este elemento, pero igual tiene estructuras que son menores, como por ejemplo el electrón, el protón y el neutrón, que son quienes componen el átomo. Más adelante, si quieren meterse en física, podemos meternos en energía cuántica, y ahí vamos a ver que el electrón y el protón, y el neutrón y el protón están compuestos de otros elementos que lo que integran lo que es la energía, pues, perdón, el estudio cuántico y por supuesto lo que es la teoría de las cuerdas. Pero hasta ahora lo que tenemos es esto. Y dentro de nuestro átomo, la característica es que tiene un núcleo formado por neutrones que no tienen carga, protones que tienen una carga positiva, y hay una nube de otros elementos que se llaman electrones que están unidos a ella por un tema energético, positivo y negativo. Dato importante. El hecho que el electrón se le haya dispuesto un dato negativo y el protón un dato positivo no significa que uno sea malo y otro sea bueno, ¿ya? Solamente simplemente para ubicar en física una posición contraria a la otra. En física, por ejemplo, cuando decimos en vectores que llevamos una dirección de 30 metros positivos, si otra persona lleva 50 metros negativos, quiere decir que lleva 50 metros en la dirección contraria. Da lo mismo para donde uno va. Si uno va con velocidad de 50 kilómetros para allá, y se encuentra con alguien que va a 30 kilómetros, pero hacia acá, esa persona viene con velocidad negativa con respecto a mí. Y yo voy con velocidad negativa con respecto a él, porque son velocidades contrarias. A eso se refiere con negativo y positivo. No es que sea uno más malo que el otro, uno más malo que el otro. Sigamos. Bueno, aquí vamos a ver los conceptos que esto ya prácticamente hay que estudiárselo, eso los pueden leer de todas maneras, pero están las cargas eléctricas, que son todas las materias conocidas, que están formadas por átomos que poseen igual cantidad de electrones, ¿ya?
con carga electrón negativo y protón positiva. Los átomos y las moléculas pueden cargarse eléctricamente y ello influye en el modo en que se atraen o repelen y la configuración de la materia que conforman. Esto es importante, fíjense. Un átomo, el átomo como tal, los electrones que tienen su nube pueden saltar de un punto a otro, ¿ya? Y eso, lo que sucede con él es que quedan con diferencias de carga, sí, tienen diferencia de carga, porque en el fondo pierden el equilibrio que había. Es decir, por ejemplo, si tengo, vamos a suponer que tengo un electrón, un átomo, que tiene que tiene más 5, que tiene una carga positiva más 5. ¿Qué significa? Recuerden, los protones no se pierden. Los protones, de hecho, la cantidad de protones y la cantidad de protones dentro de un núcleo es lo que caracteriza al átomo. Es decir, un átomo con 8 protones es el oxígeno. Y si le quitamos uno o le sumamos uno, me parece, lo convertimos en nitrógeno. Pero no así los electrones sí pueden saltar de un lado a otro y quitarle carga o darle carga a ese átomo de a ese átomo de oxígeno o a ese átomo de nitrógeno. Pero ese electrón puede saltar, pero los protones se mantienen constantes. Por lo tanto, si tengo un átomo con carga más 5, significa que perdió 5 electrones. Obvio, porque si perdió 5 electrones quedó con más carga 5 positiva. Evidentemente lo mismo. Si tenemos, por ejemplo, carga negativa, significa que que ganó 2 electrones. No, que ganó 7 electrones. O sea que de su carga de equilibrio ahora está con carga menos 7, o sea, tiene 7 electrones más que en su estado original. ¿Se fijan? Entonces, a eso se refiere con las cargas eléctricas. Va a depender de las características de electrones que tenga un determinado átomo. Corriente eléctrica. Las partículas cargadas eléctricamente, usualmente los electrones, recuerden eso siempre, pueden fluir por un material conductor, como un cable. Esta transmisión de carga eléctrica es lo que se denomina como corriente eléctrica. Bueno, el concepto corriente no tiene mucho que perder tiempo, o sea, no debe mucho perder tiempo en lo que es concepto de corriente eléctrica. Es cuando fluye un determinado elemento de un punto a otro por un medio. En el caso de un río, por ejemplo, la corriente del río habla del agua que fluye por este sendero de agua. En este caso estamos hablando de cuando existe corriente eléctrica, cuando existe un conductor de alguna manera. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante el concepto de conductores, pero cuando existe esa transferencia de electrones de un punto a otro utilizando un medio, lo llamamos corriente eléctrica, o sea, transmisión. Campos eléctricos. Los campos eléctricos producen trabajo medido en voltios sobre las partículas que se mueven inmersas en ellos. Para que no lo alarguemos tanto, porque eso tienen que aprenderse ustedes de memoria, o al menos en el caso que se los pregunte van a tener que llevarlo. El campo eléctrico habla de un sector que, eh, que tiene como una aura magnética, pero en realidad eléctrica, de electrones que están en el aire y que tienen una medida. Están dentro de la superficie. Por ejemplo, estamos hablando de un cable, está en la superficie del cable, ahí hay un campo. Pero el campo habla incluso de algo más grande que eso, habla como de un aura, de un espacio en aire que también tiene una carga eléctrica. Eh, Fíjense que en el sur los cables de alta tensión están muy separados unos de otros. ¿Por qué? Si no existiera el campo eléctrico, los 3 o 4 cables que vienen desde las subestaciones, que vienen de los generadores, la hidroeléctrica, qué sé yo, podrían venir los 3 cables juntos. ¿Pero por qué vienen juntos? Se pueden pegar uno con otro, porque en un cortocircuito, pero si perfectamente los puedo separar, con un aislante. No, hay que separarlos por distancia porque también tienen un campo eléctrico que podría afectar uno con otro, y afectan.
Por lo tanto, incluso por un tema ecológico, incluso deben estar bien aislados unos de otros, porque, por ejemplo, aves como, por ejemplo, el jote, tienen una gran envergadura de alas. Entonces, esa gran envergadura une dos espacios entre uno y otro y perfectamente se puede generar una diferencia potencial, cargar corriente entre un punto y otro y el animal no sobrevive. Potencial eléctrico. Los campos eléctricos pueden realizar distintos trabajos, medidos en voltios también. A esto se le denomina potencial eléctrico. El potencial eléctrico básicamente es la medida de voltaje que existe en una fuente de poder. Ya eso llamamos potencial eléctrico. El magnetismo, bueno, hay mucho que pensar en el magnetismo. El magnetismo, las cargas en movimiento generan campos magnéticos, afectando o atrayendo o repeliendo a los materiales magnéticos y a las cargas en movimiento que se encuentran a él, y pudiendo, bajo ciertas condiciones, generar ellos mismos una corriente eléctrica. Vamos a ver un poco más adelante esto, pero el magnetismo como tal, recuerden que el magnetismo funciona en el aire. Es decir, si yo coloco dos imanes, norte o sur, o negativo y positivo, pero en el caso del magnetismo se llama norte o sur, o sea, decir que son opuestos. Si tengo dos imanes opuestos uno con otro, al tenerlos juntos, si yo los suelto, ¡pum!, se van a juntar. Pero si no, en el aire aquí hay un magnetismo. ¿Ya? Ese magnetismo es las cargas tanto del lado norte como el lado sur, o el lado positivo y el lado negativo, que están atrayéndose uno con otro. Ese es el campo magnético que se genera, y eso le llamamos magnetismo, la reacción entre cargas o entre elementos entre uno y otro. Vamos a ver los tipos de electrización. El primero es por contacto. Por contacto es cuando se conectan dos elementos con cargas distintas, lo que van a tratar siempre es de equilibrar sus cargas. Y eso va a suceder siempre. Aquí, por ejemplo, tenemos en este dibujo un poco grotesco, pero algo que ustedes ya seguramente han vivido. En un auto, por ejemplo, cuando ustedes se bajan del auto, a veces les puede pasar que al cerrar la puerta les dan la electricidad, o tocan un metal y le da electricidad, o a veces dos personas se tocan y sienten como un chispazo. Eso es porque una persona se cargó eléctricamente y la otra no tenía la misma carga. Entonces, al tener cargas distintas, al tocarse, equiparan las cargas. ¿Y qué es lo que pasa? Salta electrones de un punto a otro, generando este chispazo o este pequeño dolorcito, como cortocircuito en las manos. A eso se refiere con la electrización por contacto. Y esto sucede, aquí está un ejemplo bastante práctico, pero puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, la electrización también la podemos ver cuando, aquí por ejemplo, ocupamos esto. Tengo dos átomos, uno con esta carga y otro con esta carga. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo uno a estos dos, vamos a unirlos, más 5 y menos 7, ¿qué va a suceder? Que ahora se convirtieron en uno único. Entonces, la carga total de esto, es el más 5 con el menos 7. ¿Qué significó con esto? La carga total de esto, más 5 menos 7, me queda menos 2. Por lo tanto, la carga total de estos dos átomos quedó en menos 2. Pero como son dos átomos, a cada uno le voy a pasar tanto. Así que estos dos átomos van a quedar convertidos en esto, finalmente. Van a quedar convertidos en esto. Voy a pasar un poco aquí ahí para que se vea bien. Insisto, entonces, yo tomé estos dos átomos, los junté. Al juntarlos, ¿qué sucede? ¡Pum! Va a generarse una transferencia electrónica. ¿Cómo la vamos a calcular nosotros? La carga total del sistema es cuando ya tengo mis dos átomos unidos, coloco los dos, más 5 menos 7, la carga de este y la carga de este. Al operarla me queda menos 2, más 5 menos 7, el resultado le queda menos 2. Por tanto, todo esto quedó como menos 2. Es decir, como eran dos átomos, ahí está, mis dos átomos, y tienen menos 2 en total, quiere decir que cada uno va a quedar con menos 1. Y listo. Mi sistema, por contacto, ahora quedó en carga menos 1. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Pasaron electrones hacia allá. En el fondo pasaron electrones para allá y quedaron electrones acá. ¿Ya?
O sea, de fondo, en la práctica aquí seguramente pasaron 6 electrones para acá, 6 electrones, por tanto aquí me quedó -1 y este me quedó con -1. Y ahí quedaron las cargas así. No hay -1,5 electrones por si acaso, así que quedaría de esa manera. Listo, continuemos. Veamos, aquí en este caso teníamos la electrización por contacto. La siguiente. Esta es por fricción. La electrización por fricción está dada mediante el calor finalmente. Uno de los ejemplos prácticos, cuando eran niños, por ejemplo, mejor dicho, un experimento, era tomar un globo y friccionarlo con respecto a un chaleco de lana o una superficie plástica, también puede ser. ¿Y qué sucedía? Es que por fricción saltaban electrones desde el chaleco hacia el globo, quedando el globo cargado negativamente o colgado, que es un poco lo que dice aquí. Aquí hacemos la fricción. ¿Qué sucede? Desde la lana saltan electrones hacia el globo, quedando el globo cargado negativamente. ¿Qué sucede entonces? A veces con el globo, si lo tomábamos y lo pegamos contra el techo, el globo quedaba unos minutos pegado en el techo, porque había cierta magnetización. ¿Qué sucedía finalmente? Al pegarlo con el techo, también saltaban electrones al techo, y al quedar con la misma carga, el globo cae porque simplemente perdió, se genera el equilibrio. Es más complicado, lógicamente, ahí no va a haber un chispazo, pero existe también lo que es la transferencia eléctrica. En el segundo caso, que también por fricción, es un ejemplo que ustedes ya han visto, que es los rayos. Probablemente la primera forma de electricidad que vimos los seres humanos. Habitualmente está asociado más a deidades, a dioses, a la ira de los dioses. Pero básicamente simplemente no tenía nada que ver con Dios, es simplemente un fenómeno físico, y que se daba porque nubes, al viajar a mucha velocidad y friccionar unas con otras, sus átomos saltaban de un lado a otro, sus electrones saltaban de un lado a otro, lo que generaba salta de cargas. Y la carga negativa habitualmente quedaba más abajo y la carga positiva más arriba. ¿Qué sucede finalmente? La Tierra tiene siempre una carga positiva, así que la nube, al estar muy baja y darse ciertas condiciones, habitualmente un poco de calor, la nube, o mejor dicho, la carga eléctrica buscaba el camino más corto. Aquí hay un error de dibujo, porque yo creo que la distancia más corta habría sido ese árbol. Por lo tanto, habitualmente los árboles son los que más sufren este tipo de fenómenos. Pero ahí cae el rayo, y eso es lo que conocemos como el rayo, pero también conocemos los relámpagos. Y los relámpagos es exactamente lo mismo, nada más que sucede dentro de la nube o entre nubes. Hay otro que, bueno, el otro día me lo dijeron, pero se me olvidó, que son unos rayos que son neutrinas, fotinas, me acuerdo que son unos rayos que van hacia arriba, que saltan hacia arriba, que los descubrieron hace muy pocos años, ¿ya? Que a partir de fotografías que se sacaron de tormentas eléctricas en el espacio, se dieron cuenta que había unos rayos que saltaban hacia arriba, ¿ya? Y era básicamente lo mismo, que era buscando cargas positivas. Eso es el tipo de electrización por fricción. El último, que es el que más nos interesa a nosotros, o el que nos interesa a nosotros, es el tipo de inducción. Es decir, cuando mediante un material nosotros inducimos el movimiento de electrones para generar electricidad. Eso es el concepto de inducción, y vamos a ver inmediatamente a qué nos referimos. De hecho, desde aquí parte lo que es la historia de la electricidad como un elemento que nosotros como seres humanos logramos controlar. En 1831 o 1932, Michel Faraday descubrió que un conductor eléctrico que se mueve en un campo magnético generaba una diferencia potencial. Aprovechando construyó el primer generador eléctrico magnético, el disco de Faraday, un generador homopolar, o sea, de un solo polo, empleando un disco de cobre, estos discos de cobre, discos de cobre, que giraba entre los extremos de un imán. Ahí está el imán, ¿ya? Con forma de herradura, generándose una pequeña corriente continua. Aquí voy a parar un poco esto para explicarle, como en un dibujo, en forma más sencilla, a qué se refiere con el experimento de Faraday. Voy a borrar aquí y seguimos.
Bien, aquí tenemos un ejemplo un poco más práctico de lo que estoy esperando. Déjame ver si puedo borrar esto de aquí. Sí, ahí creo que espero que se vea bien. Me oscureció un poquito, pero es para que se vea, para que se entienda un poco lo que quiero ver aquí, ¿no? Aquí lo que estoy buscando es hacer exactamente el mismo experimento de Faraday, pero de una forma un poco más simple. Vamos a imaginar que eso es un imán que tiene su carga, su magnetismo positivo y negativo, mejor dicho, norte y sur, o sea, polos que se atraen o polos que se repelen. Recuerden que polos iguales se repelen, polos distintos se atraen. ¿Ya? Y vamos a imaginar que ese es un imán que tiene esas características. Entonces, ¿qué descubrió Faraday? Que si tomamos una bobina de cobre, es decir, un tubo de cobre que se une en base a puro alambre, eh, y le colocamos un imán por el medio, y hacemos girar este imán, aquí estamos imaginando una manivela, va a hacer girar, ¿qué va a suceder? Que el campo magnético que tiene el imán va a afectar el alambre de cobre o el conductor, y ¿qué va a suceder? Es que lo que va a suceder es que va a empezar a mover los electrones desde un punto a otro. Y él descubrió que se generaba una diferencia de potencial, es decir, cargas eléctricas que se movían desde un punto a otro en base a este experimento muy básico y muy sencillo. Eso es, de hecho, desde ahí parte lo que es la energía eléctrica, la que nosotros aprendimos a controlar. Vamos a ver lo que es energía corriente alterna, corriente continua, pero básicamente la corriente, o mejor dicho, la energía eléctrica parte desde este sencillo experimento. Los generadores, todos, el que se les ocurra funciona, el generador mecánico funciona desde este sistema. Un imán que se mueve alrededor de un cable de cobre. A veces es el imán que gira y el cobre que queda ahí, o a veces es el cable de cobre el que gira y el imán queda ahí. ¿Ya? Si ustedes abren un motor de una juguera o un motor eléctrico, se dan cuenta que siempre van a encontrarse que viene con un embobinado, que es un cable de cobre, que está alrededor de un campo magnético. Es así de simple. Así funciona. Y basado en esto, en este principio, podemos ver la electricidad casi en toda su dimensión. Veamos generación eléctrica entonces. Aquí tenemos una central hidroeléctrica. ¿Cómo funciona esta central hidroeléctrica? Se dan cuenta que más que nada lo que se necesita es fuerza para mover un generador. ¿Qué se hace? En un río se coloca una represa, lo que significa que el río, al seguir fluyendo, empieza a llenar esta represa hasta una cierta altura. Lo que genera, recordemos, no tiene importancia, pero sí es lo que genera es energía potencial, es decir, que el agua, al generar una altura, va a tratar de caer. ¿Y qué es lo que se hace aquí? Se abre un canal que se abre. Al abrir, el agua cae por peso, pasa por este canalcito que está al interior de nuestra represa, y al pasar por esto, aquí hay una turbina. La turbina, al pasar el agua con fuerza, empieza a mover la turbina genera el generador y se produce esto que es la generación eléctrica. Lógicamente estamos hablando de gigawatts, de mucha potencia, de megavoltios, que pasan por aquí, van a una subestación y los controla y los envía con carga. Eso es sistema hidroeléctrico. Sistema termoeléctrico. El sistema termoeléctrico funciona básicamente con el mismo principio. Aquí en una caldera, que es un poco similar a lo que sucede con el California, nada más que con más alta temperatura, tenemos un CPT, que en realidad se le llama a una tubería que va girando de un punto a otro. La idea es que el agua pase que esté el más tiempo posible en contacto con el fuego, con el calor. Esta agua hierve, al hervir se convierte en vapor. El vapor, lógico, por ser un gas, viaja a mucha velocidad, con mucha fuerza, y llega hasta una turbina. En la turbina, ¿qué es lo que hace? Al pasar el vapor con mucha potencia, genera un movimiento de una turbina, la turbina genera electricidad. Después, por condensación, el vapor se cae a un sector, se enfría, se convierte en agua y vuelve a pasar por el mismo sector. Igual hay pérdidas de vapor, por si acaso, no es un sistema limpio. Aparte que es un sistema bastante sucio en realidad, porque ocupa carbón habitualmente, lo cual es bastante contaminante. Este otro es la generación eólica, que funciona bastante más sencillo, más práctico, más entendible que lo que hemos visto. Aquí simplemente el viento mueve estas aspas. ¿Qué sucede? Las aspas hacen exactamente el mismo procedimiento, mueven el imán genera electricidad o magnetismo y listo. Y tenemos electricidad.
tres sistemas distintos. Finalmente, la generación eléctrica en la casa o generación eléctrica por panel solar. Este es distinto. Aquí lo que hace es que por efecto químico fotovoltaico, el sol ilumina estos paneles solares, los cuales por movimiento de electrones generan electricidad, generan carga eléctrica. Son muy bajitas, pero al unir, por eso son paneles muy grandes, porque como son muchos pequeños voltajes, al unirlos todos, generan un gran voltaje, o mejor dicho, una gran potencia, no un voltaje, una gran potencia. Esta potencia se va directo a la casa. En el día, aquí esto se llama el inversor. Esto ya es práctico, nomás lo voy a explicar, no es tan importante para una prueba. No lo voy a preguntar en una prueba por lo menos, voy a preguntar de qué se trata. Pero lo que sucede aquí es que la electricidad que logra captar el panel baja y se va hacia la casa. Este inversor en el día, como está generando luz, el inversor pasa electricidad a casa y parte se va a una batería. En la noche, cuando el sol deja de cargar, ¿qué sucede? Esto corta el paso aquí y solamente deja el paso a la batería, porque la batería empieza a cargar la casa e ilumina la casa o la tempera, dependiendo del sistema de generación eléctrica que tengamos. Ahí hasta ahora entonces lo que tenemos con lo que es energía eléctrica como introducción. Lo siguiente que vamos a ver va a ser la ley de Ohm. Así que para el siguiente video vemos la ley de Ohm.